Recordamos entonces que la presión arterial dependía del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Y podríamos calcular la presión arterial media como la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, es decir, la sistólica menos la diastólica, y vemos cómo en el reposo tiene valores aproximadamente de 97 milímetros de mercurio, la media, y estos valores pueden aumentar hacia los 120 o 160 milímetros de mercurio en el ejercicio. Estos valores, si no fuera justamente por la compensación, es decir, la baja de la resistencia periférica, podrían llegar a ser más altos. En este esquema vamos a ver cómo se modifica la presión arterial y vamos a integrar los distintos estímulos que venimos viendo. Por un lado tenemos la activación de los receptores artromusculares, que se van a ver activados conforme aumenta el movimiento de las articulaciones. Y por otra parte tenemos la actividad simpática, es decir, este animal que identifica la situación de ejercicio se genera a través de la corteza cerebral, se genera esta activación del sistema nervioso autónomo. Como vimos, el simpático aumenta el crono y el inotropismo. Sabemos que también aumenta las otras propiedades cardíacas, no nos olvidemos de eso. Tenemos venoconstricción, por un lado también simpática, la actividad de las distintas bombas, la muscular, la abdominotorácica, la cardíaca, como ya vimos, esto colabora al retorno venoso. En definitiva, esto colabora al aumento del volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco, vimos, es parte de la presión arterial, que la vamos a ver aumentada. El aumento de la presión arterial es detectado por los vasoreceptores, que aumentan su actividad con descargas inhibitorias. Sabemos que es un reflejo del tipo inhibitorio. Por otra parte, la actividad simpática, que redistribuía el flujo, generaba vasoconstricción esplácnica, renal y en músculos inactivos. La contracción muscular generaba distintos metabolitos y consumía oxígeno. Esto genera vasodilatación en la arteriolar. En definitiva, produce aumento del flujo muscular. Esto genera un feedback negativo sobre los metabolitos, ya que barre estos metabolitos, pero se continúan generando. Esta vasodilatación entonces disminuye la resistencia periférica total, que como venimos viendo permite que baje la presión arterial. Para empezar a hablar de respiratorio, si tenemos en cuenta lo que va a ser la perfusión pulmonar, vemos que el volumen del espacio muerto en reposo es aproximadamente de 3,5 litros. Este volumen bastardado por las vías aéreas donde no se produce intercambio gaseoso, que equivale en el equino a unos 2,5 litros, y se le sumarían los alvéolos ventilados, pero que no se encuentran perfundidos. Esto es alrededor de 1 litro, ¿sí? Si estamos hablando en volumen. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Durante el ejercicio, este volumen se reduce a 2,5 litros, debido a que los alvéolos que se encontraban ventilados no perfundidos pasan a ser de cero. ¿Sí? Teníamos un volumen de aproximadamente 1 litro dado por alvéolos ventilados no perfundidos, que durante el ejercicio sí van a ser perfundidos justamente por el aumento del gasto cardíaco. La función respiratoria, ¿cómo la vamos a encontrar durante el ejercicio? Tenemos el centro regulador, el centro respiratorio, la hipercapnia, que se produce durante el ejercicio por el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Esto es detectado por los quimiorreceptores centrales, que sabemos estimula el centro respiratorio. Esto es necesario justamente para modificar estas dos variables, que van a ser la amplitud y la frecuencia, que van a permitir aumentar el volumen minuto respiratorio. Contribuyen estimulando este centro los quimiorreceptores periféricos debido a la hipoxemia que se produce por
el consumo de oxígeno. Se le suma también, recordemos que los centrales principalmente responden al dióxido de carbono, los periféricos al oxígeno, pero también responden a la hipercapnia, la acidosis, la hipotensión y la hipertermia. Por otra parte, los receptores osteomusculares que pueden también estimulan, ¿sí?, el centro respiratorio, los propios receptores y los usos musculares, perdón, y todos como estímulos positivos para que en definitiva se activen los músculos respiratorios. Sabemos que la inspiración es activa, la expiración generalmente pasiva, en ejercicio pasa a ser activa, generándose una hiperventilación. Esta hiperventilación está compuesta por aumento de la amplitud y la frecuencia, y como feedback para regular esta hiperventilación tenemos los receptores pulmonares de estiramiento, sobre todo en músculo liso tráqueo bronquial, que como ya sabemos limitan la amplitud, generando un feedback negativo sobre el centro respiratorio. ¿Qué ocurre con el volumen minuto respiratorio? Entonces, conforme pasamos del reposo y aumentamos la velocidad hacia la máxima intensidad, vimos que de la mano de la intensidad iba el consumo de oxígeno. Este oxígeno va a ser suministrado por el aparato respiratorio. Es así que vemos cómo este volumen minuto respiratorio en litros se ve aumentado de acuerdo al aumento de la intensidad. En la diapositiva anterior, entonces, vimos el aumento del dióxido de carbono, de protones y la disminución del oxígeno como estimulantes del centro respiratorio, y los estímulos provenientes de la corteza cerebral, es decir, estímulos de tipo conscientes, y los propios receptores osteomusculares, que todos se encuentran a favor del incremento del volumen minuto respiratorio. Si observamos la función respiratoria en el espirograma, en este caso registramos en el eje de las Y el volumen corriente en litros y en el eje de las X el tiempo. Vemos cómo varía el volumen corriente durante la inspiración respecto del volumen corriente en la expiración en el ejercicio. Vemos que no solo varía la amplitud, es decir, el volumen de aire que ingresa a este pulmón, sino que si observamos en el eje de las X, vemos cómo el tiempo se reduce. Entonces acá vemos en este diagrama como tanto amplitud como frecuencia se ven modificadas para justamente aumentar este volumen minuto respiratorio. Estos cambios del volumen corriente van acompañados justamente de las presiones pleurales. Y estos cambios de las presiones, como sabemos, se modifican justamente por la actividad de los músculos respiratorios. Es así que en el ejercicio, este aumento de la actividad y la expiración de tipo activa generan presiones negativas en la inspiración y positivas entonces en la expiración. Observando entonces el gráfico de volumen corriente, en el eje de las X la velocidad, la intensidad del ejercicio, en el eje de las Y el volumen en litros, vemos cómo aumenta este volumen corriente, es decir, el aire que ingresa o que egresa en cada movimiento respiratorio, cómo se incrementa la frecuencia respiratoria conforme aumenta la velocidad. Como resultado, vemos el incremento del volumen minuto respiratorio a expensas de estas dos variables que se ven incrementadas conforme aumenta la velocidad. En esta curva, en este gráfico, perdón, que vemos las distintas curvas, podemos ver la resultante, que es el volumen minuto respiratorio, producto de la elevación de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Representado, no nos olvidemos siempre, por lo que denominamos la amplitud. Veamos entonces cómo se produce el intercambio gaseoso, la hematosis, en relación al tiempo de tránsito capilar. Habíamos dicho anteriormente que en el equino esta velocidad de tránsito del eritrocito por el capilar, es decir, el flujo, esto va de la mano del flujo sanguíneo, varía del reposo al ejercicio.
En el ejercicio es la mitad, este tiempo es 250 milisegundos respecto de los 500 milisegundos que tarda ese eritrocito en transitar por este capilar para generar el intercambio gaseoso. Si esto lo vemos en un gráfico, donde tenemos en el eje de las X el tiempo de tránsito en milisegundos, ¿sí? Y milímetros de mercurio, como es la presión parcial de oxígeno, vemos como en el reposo hay tiempo para que este intercambio se produzca, es decir, que se oxigene la sangre, logrando casi, como ya sabemos, alrededor de unos 97, 98 milímetros de mercurio, y nos resta tiempo, ¿sí? A ese eritrocito, fíjense que antes de los 500 milisegundos logra completar esta saturación de oxígeno. En cambio, en el ejercicio, al reducir este tiempo de tránsito capilar, vemos cómo hay una disminución justamente en esta presión parcial de oxígeno debido al escaso tiempo que tiene este eritrocito para producir el intercambio gaseoso. En esta gráfica vemos el oxígeno, podríamos hacer una gráfica similar para el dióxido de carbono. Si vemos este intercambio gaseoso en números, vamos a observar cómo en la sangre arterial, en el reposo, tenemos presiones parciales de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Para pasar a 65 milímetros de mercurio en un ejercicio de intensidad máxima, hay una reducción acá en el intercambio, se estaría produciendo una hipoxia. En el caso del dióxido de carbono vemos cómo aumenta de 40 milímetros de mercurio en el reposo a 50 milímetros de mercurio en ejercicio de máxima intensidad, es decir, acá estaremos teniendo una hipercapnia. Esta situación es la que describimos cuando vimos el equilibrio ácido-base modificado en este ejercicio de intensidad, donde justamente no teníamos tiempo para que se produzca el intercambio gaseoso de forma correcta. Si observamos el músculo, la concentración de oxígeno en el reposo es de 40 milímetros de mercurio en máxima actividad. Observemos cómo consume la mayoría de este oxígeno, dejando 5 milímetros de mercurio. Además de que también hay menor transporte de oxígeno en el ejercicio de intensidad. Y comienza a acumularse también grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿sí? De 46 milímetros de mercurio en el reposo, en el músculo, a pasar a 110 en la intensidad máxima. Y como en sangre venosa, en el reposo, los valores normales que ya conocemos, 40 para el oxígeno y 46 para el dióxido de carbono, también se ve incrementado en sangre venosa, bastante incrementado justamente esta presión parcial de dióxido de carbono y muy disminuida la presión parcial de oxígeno. Fíjense cómo se modifican en el ejercicio de intensidad los valores en el intercambio gaseoso debido al tránsito capilar. Si representamos en un gráfico los valores que acabamos de ver, se observa que conforme aumenta la velocidad, es decir, la intensidad, y sobre todo a partir del trote, comienza a aumentar de forma brusca la concentración de dióxido de carbono arterial. Si observamos qué ocurre con la presión parcial de oxígeno, en el alvéolo vemos que se mantiene prácticamente constante, es decir, hay una buena ventilación de esos alvéolos, pero debido a la velocidad del tránsito capilar, conforme aumenta la intensidad, aumenta el flujo, vemos cómo cae la presión parcial de oxígeno arterial. Finalizado el ejercicio, aparece un aumento de la ventilación. Esto está dado principalmente por una frecuencia respiratoria aumentada que se da durante el periodo de recuperación y responde a un consumo de oxígeno elevado. Esto es para reponer lo que se denomina deuda de oxígeno
que es consecuencia del aumento del metabolismo anaeróbico. En definitiva, ¿qué es la deuda de oxígeno? Es un consumo de oxígeno excesivo post ejercicio que es necesario para que el organismo pueda reponer los depósitos de energía, metabolizar el ácido láctico y oxigenar la mioglobina, que tiene que recuperar todo el oxígeno que fue utilizado durante el ejercicio. ¿Sí? Entonces, finalizado el ejercicio, vemos que el volumen minuto respiratorio continúa aumentado y esto es para conseguir oxígeno que va a cumplir justamente con estos objetivos, y esto es lo que denominamos deuda de oxígeno. Bien, para ir finalizando vamos a ver las adaptaciones al entrenamiento. Dijimos que el entrenamiento era un factor que determinaba la capacidad o el desempeño físico. Una de estas adaptaciones es en el consumo de oxígeno. En este gráfico vemos que el consumo de oxígeno en un animal entrenado llega a valores mayores que un animal no entrenado y a velocidades mayores, es decir, a intensidades mayores. Esto se debe a mayor eficiencia en las vías aeróbicas. Otra adaptación que encontramos al entrenamiento es el aumento del volumen minuto cardíaco. Este aumento se da en ejercicio, se da principalmente por el aumento tanto del crono como del inotropismo, pero podemos diferenciar individuos no entrenados justamente con aquellos que se adaptan al entrenamiento. Y se observa que en individuos no entrenados el cronotropismo es la propiedad que cobra mayor importancia. Sin embargo, individuos entrenados, el inotropismo es el que logra aumentar el volumen minuto cardíaco de manera más eficiente. Esto se debe a que en los animales o individuos entrenados presentan hipertrofia ventricular. El músculo cardíaco puede aumentar de tamaño sus fibras musculares. Entonces, en cada latido puede producir una mayor descarga sistólica debido al aumento del inotropismo y por lo tanto esto genera, ¿sí?, un mayor volumen minuto cardíaco. ¿Qué ocurre en estos individuos que tienen una hipertrofia ventricular? El aumento de la descarga sistólica va a generar un aumento de la presión arterial. Este aumento es registrado por los presorreceptores y generan inhibición del centro cardioacelerador y estimulación del cardioinhibidor. Este efecto lo vemos reflejado justamente sobre individuos entrenados en una disminución de la frecuencia cardíaca. Y esto es lo que se denomina la bradicardia del atleta. Resumiendo, el entrenamiento muscular produce mayor contractibilidad del ventrículo, aumento de la descarga sistólica, aumento de la presión en la aorta, activación del reflejo presorreceptor o baroreceptor, con la consiguiente inhibición del centro cardioacelerador y la estimulación del cardioinhibidor, dando disminución de la frecuencia cardíaca, y observamos lo que se denomina bradicardia del atleta. Estos individuos, si uno los ausculta, es decir, si uno verifica la frecuencia cardíaca en reposo, se observa que presentan disminuida esta frecuencia, es decir, una bradicardia, y esto se debe a que logran un volumen minuto cardíaco a expensas del aumento del inotropismo y no a expensas de la frecuencia cardíaca. Esto es más eficiente desde el punto de vista deportivo. Observamos en una gráfica el aumento de la intensidad conforme la frecuencia cardíaca. Se ve claramente cómo en individuos aptos o individuos entrenados las frecuencias cardíacas caen, muchas veces caen por debajo del valor de 200, que en el entrenamiento, en el equino se toma como valor de corte. Vemos como equinos no entrenados
ya a velocidades de 6 metros por segundo ya sobrepasan la frecuencia de 200 latidos por minuto, cuando un animal entrenado logra velocidades máximas llegando recién en ese punto a frecuencias cardíacas máximas. En cuanto a las adaptaciones vasculares, se observa aumento de la síntesis de dióxido nítrico, sobre todo en músculo y corazón, donde van a producir vasodilatación, dos músculos muy activos durante el ejercicio, y aumento de la angiogénesis. ¿Sí? Esto es que se genera nueva vasculatura, es decir, que aumenta la irrigación de esos tejidos, relacionado con la densidad. Si observamos la adaptación del tejido sanguíneo al entrenamiento, vemos cómo antes de los 20 días tenemos una rápida respuesta del volumen plasmático, cómo hay variación de aproximadamente un 20% en el volumen plasmático. Luego se empieza a establecer, a estabilizar en un 10%, ¿sí? Partiendo desde el cero. Y también tenemos una modificación del volumen eritrocitario, pero ya pasado el día 20, el día 30 aproximadamente, que en definitiva las dos variables, volumen plasmático eritrocitario, van a establecer un volumen sanguíneo a partir del día 30 aproximadamente, día 20-30, en un 10%. Este volumen permite justamente adaptar también entonces este individuo al ejercicio. Finalmente, ¿cómo es que se adapta el músculo esquelético al entrenamiento? En el caso que este sea de tipo anaeróbico, vemos que hay una hipertrofia muscular sobre todo de fibras 2A. Si recordamos, estas fibras están preparadas justamente para este tipo de ejercicio. Esta hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño de estas células y también la hiperplasia, el aumento del número de estas células, va acompañado justamente de aumento en su contenido celular. Va a aumentar el glucógeno, esto es, aumenta la reserva energética justamente de la vía anaeróbica glucolítica. Las enzimas del sistema fosfágeno creatina también aumentan, como vimos, este sistema es el primero que se pone en marcha, y también justamente aumentan las enzimas del metabolismo anaeróbico, es decir, las que favorecen la ruta de la glucólisis anaeróbica. Si se trata, en cambio, de un ejercicio de tipo aeróbico, vamos a ver que aumenta también el glucógeno en el miocito. Recordemos que a pesar de que sea un ejercicio aeróbico, siempre los sistemas de obtención de energía coexisten en el tiempo, obviamente con el predominio de uno sobre otro. En el caso de uno aeróbico, entonces la célula igualmente va a almacenar más glucógeno, pero estas fibras generalmente se van a producir una transición temporal de aquellas que son de 2B, pueden pasar a ser 2A y de 2A pueden pasar a ser A1, que en definitiva son fibras que tienen mayor capacidad oxidativa, es decir, a un metabolismo dedicado a consumir oxígeno, aumenta el tamaño y número de mitocondrias, aumenta el contenido de mioglobina para obtener oxígeno, ¿sí? De la hemoglobina sanguínea, aumenta las enzimas oxidativas y aumentan entonces las enzimas glucogenolíticas y sobre todo aquellas enzimas que van a estar dedicadas a la beta oxidación. Es de esta forma entonces que todo el organismo responde y logra adaptarse al entrenamiento. Vimos todas las modificaciones que se producen en el organismo durante esta situación fisiológica que es el ejercicio y cómo éste responde al entrenamiento. Si quedan dudas, espero su consulta. Me pueden enviar un mail a la casilla que les dejo en esta diapositiva. Muchas gracias por su tiempo.